les pido que estén en pie, hermanos, para dar lugar a esta lección de la escuela dominical. Estamos en la unidad 3, que se titula Los Reyes de Judá. Ahí estamos, unidad 3, Los Reyes de Judá. ¿Sí lo tienen, hermanos? Ustedes ya contemplado esta lección. Vuelvo a mencionar, es la unidad 3, hermanos. Por favor, vamos a considerar esta lección 19. Por favor, lección 19, todos los que traen su guía, abran su guía, hermanos. ¿Cuántas guías hay aquí en Escuela Dominical? 1, 2, gracias a Dios. Traigan sus guías, hermanos, a la escuela dominical. Abran la Biblia en segundo libro de Crónicas 32, 26, hermanos. Segundo libro de Crónicas 32, 26. ¿Sí? Tomen ustedes la Biblia. Vamos a hacer esta lectura, por favor, de la palabra de Dios. Voy a mencionar segundo libro de Crónicas 36, 26. ¿Sí lo tienen ya, hermanos? Así es. Segundo libro de Crónicas 32, 26. Leamos unidos juntos este versículo. ¿Ya tienen ustedes, hermanos? Muy bien. 32, 26 del segundo libro de Crónicas. Pero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, porque tu presencia está aquí, pero queremos rogarte que tu presencia siga estando con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, nos dirija y podamos estar atentos a tu palabra, la enseñanza bíblica. Es el momento del estudio bíblico. Ya hemos, Señor, orado desde muy temprano, desde las 10 de la mañana. Tu iglesia ha estado orando en esta primer matutina de oración de este año 2018. Gracias por esta bendición, Señor. Es importante orar. Gracias. Te rogamos por tu pueblo que no vino a orar. Quienes sabían que tenían que venir a la oración no estuvieron en la oración. Señor, ayúdales espiritualmente, porque sabemos que un mal que adolece a la iglesia es el dormir espiritualmente. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Redarguye las mentes y los corazones de aquellos que a sabiendas que temprano tenían que estar en la oración no estuvieron. Si alguno por causa de enfermedad no estuvo o por causa de alguna circunstancia apremiante la cual desconocemos, te pedimos que les ayudes. Por si alguno por negligencia, por olvido o por no importarle, Señor, te pedimos que le hables a su vida y a su ser. Mas a los que podemos estar aquí participando de estas bendiciones, te agradecemos que nos mantengas despiertos espiritualmente, Señor. Estar contigo, invertir tiempo en el culto, en la oración, en el bien espiritual y en la edificación de la iglesia no es perdido. En el nombre de Jesús, bendícenos. Vamos a meditar en tu palabra, vamos a escudriñar la escritura, danos entendimiento en ello, en el nombre de Jesús. Rogamos que bendigas a tus hijos que están trabajando, también algunas actividades, Señor, que son competentes a la iglesia y al bien común de todos, como la construcción y la venta pro templo. Gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, ocupen su asiento.
su asiento. Vamos a meditar en la escritura. Ya, hermana Maru, los adolescentes, dice nuestra hermana Maru, que pueden ya salir al salón. Hay que asearlo, hay que ponerlo en orden. Hermano Joel, hermana Susi, hermana Belén, darle orden a ese salón. Josué, se verá que es de los adolescentes. Muy bien, salgan los intermedios. Tenemos esta lección, se titula, hermanos, Ezequías el rey piadoso. ¿Quién tienes por piedad, Miriam? Gracias, miren, una persona buena, misericordiosa. ¿Quién tienes por piadoso, hermano Benja? Se compadece, muy bien, es compasiva, ¿verdad? Es compasiva. Bueno, Ezequías el rey piadoso. Tenemos una verdad central. Dios vela sobre aquellos que son fieles a su compromiso con Él. ¿Sabe usted que los que hemos recibido a Cristo tenemos un compromiso con Dios, hermanos? ¿Sí lo sabe? ¿Y Dios tiene un compromiso con quién? Porque Dios es un Dios de pactos, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, el primer hombre, Dios mismo voluntariamente hizo un pacto con Adán. El Señor se comprometió a bendecirlo, a guardarlo, a cuidarlo, a darle bendición a Adán, e hizo un pacto que se conoce como el pacto adámico. El pacto adánico. Ahorita no voy a hablar sobre ese pacto adánico, ¿verdad? Pero hizo un pacto. Y entonces los que le hemos dado nuestra vida a Cristo, hermana Luisa, tenemos un ¿qué? Un pacto con Dios, en el cual Dios se ha comprometido, porque acuérdense que el Señor Jesús habló y le dijo, este es el nuevo pacto. ¿Sí Jesús habló de un pacto? ¿O no habló? ¿En dónde lo sustentó el nuevo pacto, hermana Violeta? No, Jesucristo nuestro Señor dijo, este es el nuevo pacto en mí, hermana, en mi sangre. No dijo él en la Santa Cena, dijo, no, pero yo les he preguntado literalmente con el Señor, en mi sangre, exactamente, en mi sangre. Entonces, en la sangre del Señor, en el sacrificio del Señor, entramos, hermana Juanita, dentro del nuevo pacto, ¿verdad, hermana? Con la vida del Señor. Bueno, a ver, tenemos una introducción. Isaí, tú que tienes ahí la guía, lee la introducción así de sentado como estás, por favor. La introducción a la lección. Los primeros tiempos de avivamiento se han solido presentar cuando los creyentes se han consagrado a Dios. Esto ha sido cierto a lo largo de toda la historia y lo sigue siendo hoy. Pero los avivamientos no se producen de manera automática. La iglesia es renovada cuando el pueblo de Dios se entrega a Él, en lugar de seguir los caminos del mundo. Cuando Ezequías llegó a ser rey de Judá, la nación estaba en un estado espiritual terrible. Pero este rey guió al pueblo en una vuelta a Dios que causó un impacto en las personas de todas las edades. Nosotros podemos buscar la misma clave de avivamiento hoy, comprometiéndonos de nuevo a una vida de manifestarse de la entrega al Señor. Gracias, Isaí. Bueno, nuestro hermano se acaba de dar la introducción a esa lección. Cuando Ezequías llegó a ser rey de Judá, la nación estaba en un estado espiritual, ¿qué, hermanos? Terrible. ¿Sabe usted, hermanos, que es importante que nosotros nos mantengamos despiertos espiritualmente? Porque la iglesia que el Señor Jesús miró en el libro de Apocalipsis, en la carta a la Odisea, ve una condición de iglesia en los mismos términos que aquí acaba de decir la frase. ¿Cómo? Terrible, apóstata, materialista, vanidosa, soberbia, altiva, despreocupada de las cosas espirituales. Por eso el Señor le dice, ¿sabes qué? Si sigues en esa condición de tibieza, ¿qué le dijo, hermana Meli? Te voy a vomitar de mi boca. ¿A quién se lo dijo el Señor?
¿A quién? Hermana. ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Por eso dice y el ángel que escribe a la iglesia de la Odisea. Es importante, hermanos, que el Señor no nos vomite, ¿verdad? Sino al contrario, el Señor nos reciba con agrado. Bueno, vamos a ver, en esta lección de Ezequías el rey pienso en 3 fracciones. Primera, Ezequías restaura la adoración. Segundo libro de Crónicas 29 del 1 al 36. Amablemente pónganse de pie, hermanos, para que descansen un poquito, ¿verdad? Y vamos a leer, como lo hemos hecho en los otros domingos. Los hermanos de mi lado derecho, donde está nuestro hermano Edgar, van a leer el versículo 1. Los hermanos que están de mi lado izquierdo, el versículo 2, y se van a unir en el 36. Pónganse en pie, por favor. Y adelante, hermanos, por favor, si pueden leer. Vuelvo a mencionar, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 36. Adelante. Adelante, hermanos. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y todos en la casa unidad. Les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, que dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a compasión y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos y nuestras hijas y nuestros empleados fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces los levitas se levantaron, Mamat, hijo de Masaya, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, y de los hijos de Merari, Sid, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Begamel, y de los hijos de Gerson, Joab, hijo de Sima, y Eren, hijo de Joab. De los hijos de Elisafán, Sini y Jeil, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. Y de los hijos de Emán, Geiel y Semí, y de los hijos de Jehután, Semeías y Uziel. Estos recibieron a sus hermanos y santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey en las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, la cual tomaron los levitas para afuera de la torre de Jehová. Comenzaron a santificarse el primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 6 del mes primero de cada año. Luego pasaron al rey Ezequías y dijéronle: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de profusión con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los vasos que en su fidelidad habían echado al rey cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de
Mataron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los bueyes y los sacerdotes tomaron la sangre y esparcieronla sobre el altar. Mataron todos los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Y si descendieron los sagrados machos cabríos de la expiación delante del rey y de la multitud, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron y esparcieron la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó al rey a hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, los címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David y de Regar, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento fue según la de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con los profetas. Entonces mandó Santificar el holocausto en el altar, y el tiempo que comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompetas sonaban, las trompetas, todos los sacerdotes del holocausto. Y como acabaron de ofrecer, inclinóse el rey, y todos los que en él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová por las palabras de David y de Asaf, vidente de ellos. y ellos adoraban los grandes de Judá, y se inclinaron y adoraron. y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová, y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos liberados corazón colocaron holocausto. Fue el número de los holocaustos verdad con la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no podían pasar a desarrollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas tuvieron mayor prontitud de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo grandes holocaustos, consejos de pacíficos y pasiones de cada lugar, que quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Y hallóse Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue prácticamente hecha. Gracias, hermanos, siéntense. Sí está muy extensa la lectura, pero es importante que la leamos para poder entender lo que la lección nos enseña. Ezequías restaura ¿qué? La adoración. Ahí vimos cómo se estuvo restaurando la adoración. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo tomó en poco la adoración. ¿Para quién? Para Dios. ¿Verdad? Comenzaron a tomar en poco cómo adorar a Dios, consagrarse para adorar a quién, a Dios, estar aptos para la adoración. Por eso es importante que la iglesia, hermanos, estemos conscientes que venimos, hasta lo cantamos en esa alabanza, yo vine a ¿qué? A adorar a Dios. Y si venimos a adorar al Señor, tenemos que, hermanos, consagrarnos, venir con devoción, con fe, con amor, porque de otra manera se estaría quebrantando la adoración. Los que sirven a Dios, aquí tenemos al ministerio de alabanza, aparte del ministerio de alabanza, habrá falta algunos integrantes, pero aquí están la mayoría. Es importante que ellos se consagren, porque sabe que aquellos que adoraban en el santuario, Dios los rechazó. Por eso hubo una necesidad de la restauración de la adoración. ¿Por qué los rechazó? Porque aquellos se descuidaron,
¿verdad? Imprudentes en la adoración, en el servicio, en la alabanza, dejaron de servir a Dios con eficacia. Hermanos, entonces hubo una necesidad de restaurar la adoración. Hubo necesidad. Entonces, qué bueno es que ellos, los que sirven a Dios, el grupo de alabanza, el ministerio Emán, el ministerio Sabdiel, el ministerio Leví, hermanos, estemos aptos para servirle a Dios y ministrarle la adoración que Dios requiere y que Él merece, ¿verdad? Porque si nosotros, alguien viene y está ministrando con inmundicia en su corazón y con una vida mundana en su vida y ministra a Dios, Dios no lo va a aceptar. Dios no lo va a aceptar. Dice el Señor, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. A ver, vamos a la guía. En los momentos en que Ezequías comenzó a reinar, Judá había caído muy bajo en la idolatría y los pecados relacionados con ella, y a consecuencia de lo hecho en su reinado por Acaz, su padre. Acaz era el rey malvado, había cerrado las puertas del templo. ¿Qué hizo? Cerró las puertas del templo. Cerró las puertas del templo, hermanos. Y difundió la adoración a dioses falsos por todo el territorio. Hasta había fomentado los sacrificios humanos de niños a los ídolos. Fíjese nada más. Como resultado de esto, Judá experimentó el juicio de Dios, perdiendo batallas, además de las numerosas personas que habían sido llevadas a la cautividad. ¿Por qué fueron llevados cautivos? García, hermano García. Por su rebelión, porque permitieron la idolatría, porque permitieron el pecado, porque me permitieron el mal. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquí estamos viendo cómo su padre de Ezequías cerró las puertas del templo, el rey, y comenzaron a fomentar y a pugnar por la adoración a los ídolos, por la adoración, hermana Violeta, a las imágenes, por la adoración a los actos paganos. Si nosotros cerráramos, hermanos, nuestra vida para servir a Dios, el enemigo tentaría engañarnos. Ezequías, el nuevo rey, se enfrentaba a una situación difícil. No se nos dice mucho acerca de la formación de Ezequías, pero es muy probable que hubiera una influencia piadosa en su vida. Su madre era Abías, hija de Zacarías, quien había aconsejado piadosamente al rey Usías. Ezequías demostró tener la intención de serle fiel a Dios de inmediato. Al dedicarse en numerosas reformas religiosas. Esto debe haber parecido muy sorprendente dada la perversidad de ¿quién? De su padre. El primer paso que dio Ezequías fue guiar al pueblo en el arrepentimiento, lo cual exigía ¿qué, hermanos? Un cambio. Entonces, vino Ezequías y dice, hay que arrepentirnos. Hay que buscar a Dios, hay que arrepentirnos de las obras que hemos hecho que no son obras que agraden a quién, que agraden a Dios. Hay que arrepentirnos. El arrepentimiento no debe ser algo en el olvido de la iglesia, hermanos, sino debe de ser algo que, sí, sincero, Rebe, está muy bien. Así es, un arrepentimiento sincero. Un constante espíritu de arrepentimiento debe tener la iglesia y nosotros como hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos, no, pues yo ya el Señor me perdonó mis faltas, pero ya no necesito pedirle perdón a Dios, yo estoy completamente, ¿verdad?, más que bien. Y hasta le gana al apóstol Pablo. Estoy más que... No. El espíritu de arrepentimiento debe de estar constante en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Ahí. Que dice que el rey Ezequías
guió a su pueblo al arrepentimiento, lo cual exigía un cambio. Mientras que Acaz había cerrado las puertas del templo, Ezequías las había vuelto, ¿qué, hermanos? A abrir. Y había purificado, ¿qué, hermanos? El templo. Sabía que la nación se había enfrentado a la ira de Dios y había llegado el tiempo de volverse a Él para ser restaurados. Observen los versículos 4 al 11. El discurso que les dirigió a los sacerdotes y levitas es un poderoso ejemplo de arrepentimiento. Mencionó los delitos cometidos por el pueblo contra quién. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Confesarle a Dios lo que yo le he faltado a quién. A Dios. Señor, mira, yo te he faltado de esta manera. He hecho lo malo de esta situación. He pecado en esta circunstancia. Y hay niños, ¿verdad, hermana Eli? Mira, aquí está el hermano Miguel. Está el hermano Ezequiel. Está el hermanito que está Emiliano. Adelante. El hermanito que está más pequeñito, a él me lo dejan aquí, hermana, con su mamá, por favor. Nada más Emiliano, que ya... ¿Cuántos años tiene Emiliano, hermana? 4. Ay, sí, ya. Ya, de 4 para arriba. De 2 a 3, aquí que se quede. ¿El hermanito cuántos tiene, hermana? 4. Ya va a cumplir 5. Adelante, Ezequiel. Ya están esperando, hermana. Miguelito. Ya están esperando, hermano. Adelante. Vayan a aprender. Y el hermano Emiliano. Inviten al hermano Emiliano, hermana Eli. Lleven usted porque si no, eso. Muy bien. Vayan a su discipulado. Vayan a su discipulado. Bueno, entonces estamos, hermanos, comentando aquí ¿qué hizo Ezequías? Confesó que, hermano Daniel, sus pecados. Le dijo al Señor literalmente lo que habían faltado, lo que habían cometido. Eso es importante. Entonces el enfoque de su liderazgo pasó a la adoración, que incluía el uso de la música. Mencionó los delitos cometidos por el pueblo contra Dios, reconoció que sus tribulaciones eran resultado de la ira de Dios por sus pecados. Y también reconoció que la manera de salir de estas tribulaciones era regresar de todo corazón ¿a quién? Al Señor. Entonces, cuando alguien peca contra Dios, hermanos, el Señor lo puede amar, lo puede salvar, lo puede restaurar, pero hay que regresarse a Dios de todo ¿qué? De todo corazón. Amén. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Yo no estoy un poco con sueño, con cansancio, con fatiga. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Verdad? Entonces el enfoque de su liderazgo pasó a la adoración, que incluía el uso de la música de acuerdo con las instrucciones y los cánticos de ¿quién? De David. Entonces restauró la adoración, dijo hay que restaurar la adoración, que haya músicos en la casa de Dios. Ahí están los salmistas, ahí están, ¿verdad? Que sirvan a Dios, los salmistas que toquen su instrumento y que se purifiquen, que se consagren, que sirvan al Señor, que se toque la alabanza, porque es importante, hermanos, la alabanza en el culto, la adoración en el culto, ¿verdad? Y los que sirven a Dios en los instrumentos, pues también deben estar ¿qué? Consagrados a Dios, ¿verdad? ¿Para servir a quién? A Dios. Entonces dijo Ezequías que los músicos toquen. Estas reformas no eran una fastidiosa monotonía, y el arrepentimiento no tuvo que ver solamente con el remordimiento. En el pueblo hubo un gran gozo cuando se restableció la adoración de Dios. Y el pueblo comprendía que la renovación de su relación con Dios significaba la restauración de sus vidas, para que volvieran a ser un pueblo que caminaba por sus caminos. La tierra estaba disfrutando de un avivamiento y el pueblo se regocijaba. ¿Cuándo viene avivamiento a la vida? Cuando hay arrepentimiento, hermanos. Cuando no hay arrepentimiento, no puede haber un avivamiento en la vida, en la iglesia, o porque no hay arrepentimiento. Ellos tenían que pedirle perdón a Dios porque habían cerrado el templo, habían cesado el culto, ya no había salmistas siervos de Dios que tocaron los instrumentos ahí. En el templo no se ejercitaba la adoración como el Señor le había dado instrucciones recordemos a Salomón,
cuando se establecieron los primeros siervos de Dios que tocaban los instrumentos, y ahí estaban las cuerdas, los címbalos, ¿verdad? Que estaban participando en ese ministerio, lo habían cesado, lo habían dejado. Pero el Señor trajo esa inquietud a Ezequías. ¿Por qué mi pueblo va a seguir así? ¿Por qué voy a seguirme conformando a esta vida? Es mejor que pidamos perdón ¿a quién? A Dios, y que Dios nos restaure, que Dios nos avive. Gloria a Dios, hermanos. Cuando, hermanos, haya necesidad de que la familia, el matrimonio, la vida personal sea avivada, sea bendecida, es importante reflexionar sobre los caminos. Y si se ha pecado, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. ¿Sí tiene usted abogado? ¿Quién es tu abogado, oveja? Jesucristo, el que nos aviva, el que nos perdona, el que nos puede restaurar, porque el pueblo del Señor está avivado, hermanos. Pero es importante buscar, como dice aquí la primera fracción, restauración. ¿Habrá algo que usted tenga que restaurar este año? Yo le quiero hacer una pregunta personal a cada uno de ustedes. ¿Habrá algo que usted tenga que restaurar este año en su vida, espiritualmente hablando? ¿Habrá algo que usted tenga que restaurar? Señor, mira, he dejado de servirte como te servía. Señor, he dejado de adorarte como te adoraba. Señor, tengo que volver a mi lugar, a la comunión, a tomar Santa Cena. Hace rato orábamos por los hermanos que desean participar nuevamente en Santa Cena y que quieren volver a tomar su lugar en la iglesia y que quieren restaurarse espiritualmente. Pero usted tiene algo que restaurar este año. Restáurelo, hermano, porque el tiempo avanza y Cristo viene. Amén. Restáurelo. Señor, yo tendré que restaurar, ¿verdad, hermano Jonathan? Tendré que restaurar mi servicio, mi alabanza, mi oración a ti. Restáurelo. El Señor siempre estará dispuesto para restaurarnos. Pregunta, ¿cómo podemos influir en la próxima? Fíjense, a ver, voy a contestarle ahorita, a preguntarle a alguien. ¿Cómo podemos influir en la próxima generación para que sus miembros sean reformadores, cualesquiera que sean las condiciones en la cultura del momento? ¿Cómo podemos influir en la próxima generación para que sus miembros sean reformadores, cualesquiera que sean las condiciones en la cultura del momento? A ver, hermana Judith. Pues con nuestro testimonio, principalmente debemos dar buen testimonio para aquellos que quieran tener pues decidan estar en el ministerio llámese cualquiera, para servir al Señor. Principalmente ese testimonio que demos para la iglesia, principalmente. Nuestra hermana nos comparte, dice, bueno, su opinión de ella es el testimonio, ¿verdad? Mi testimonio, mi ejemplo, quiero entenderlo, ¿verdad? Como se nos está dando mi ejemplo. Porque dice, ¿cómo puede influir usted en la próxima generación? ¿Quién es la próxima generación? Hermana Mello. Los jóvenes, los niños, los adolescentes. Pero para los jóvenes, ¿quién es la próxima generación, Miriam? Los niños. Y ustedes como jóvenes, ¿cómo pueden influir en la próxima generación para que esa próxima generación sean reformadores ellos? Gracias, Miriam, gracias.
A ver, hermanas, hermana Violeta, ¿usted cómo podría influir en la próxima generación para que sus miembros sean reformadores? Cualesquiera que sean, fíjese hermanos, cualesquiera que sean las condiciones en la cultura del momento. En la cultura del momento. ¿Por qué? Porque hoy vemos unos medios culturales, por ejemplo, hoy estamos en la era del internet. Pero vendrán otras generaciones, por ejemplo, en mis años o juveniles o adolescentes, pues yo no me acuerdo, el internet creo ni existía ni se hablaba del internet. Pero una generación que influyó en mi generación para que pudiéramos tener una visión reformadora, decir, vamos a reformar, aunque sean los tiempos que sean, pero tenemos que reformar lo que Dios estableció, la adoración, el servicio, el amor a Dios, la pasión por las escrituras, la pasión por la palabra de quién, la pasión por la oración, sea la cultura que sea. Entonces ya la pregunta, ¿cómo puedes tú influir? A ver, hermana Violeta, a usted se la pregunta, ¿verdad? Adelante. Principalmente debemos de invitarles a que busquen a Dios, a que enseñarles a orar, enseñarles a ayunar, porque en muchas de las ocasiones los pequeños, los niños no saben qué significa el ayuno. Pero si personalmente yo no lo hago, pues no puedo decirle ponte a orar o ponte a ayunar. Debo de yo ser primero el ejemplo para que los demás me sigan, para que los demás hagan lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra. Pero si yo no lo hago, pues no va a haber una siguiente generación. Ese es mi pensamiento. Gracias, hermana. Gracias. Es importante entonces, sí. Lo que decía nuestra hermana, si yo no lo hago, nadie lo hace. Bueno, a ver, ¿cómo puedo influir? Pues yo también a ver, ¿cómo logró influir Ezequías en las generaciones venideras que venían atrás de él? ¿Cómo logró influir? Pues siendo el mismo un qué, sí, un ejemplo, pero una visión de qué. ¿Cómo dice el tema de hoy, el subtema o el tema de la lección? ¿Cómo, hermano? Sí, exacto. Restauración es reformación, es sinónimo. Entonces, teniendo esa visión de reformar cual sea la cultura, porque para Ezequías ya en sus tiempos había otros conocimientos, había otro momento, pues estamos hablando de hace muchos años atrás, que hace rato hablamos acerca de la alabanza, la adoración, en tiempo de Ezequías, pero ya en tiempo de él eran otras formas, pero siendo él un reformador, no importando los medios culturales o lo que estaba viviendo, había necesidad de restaurar, de generar la pasión por las cosas de quién, de Dios. Entonces, ¿cómo puedo influir? Pues yo mismo ser un reformador. No, fíjense, a ver, jóvenes, lo que les voy a decir, iglesia, no importa que hoy sean los días del internet y que estemos ya, pero yo debo de reformarme y debo de ser esforzado, porque hoy poco se quiere ya cargar la Biblia, se quiere abrir el libro, mejor sea el celular, y de pasadita veo si tengo algunos Facebook, y me doy una pasadita si tengo unos WhatsApp, y de pasadita me veo si tengo, ¿verdad?, unas fotos en Instagram que me están enviando. Ya la Biblia impresa, no, hermanos, tenemos que mantenernos cerca del libro de quién, de Dios. Amén. Así que usted
Si quiere traer su celular, traiga su celular, pero no lo saque su celular para leer la Biblia. No lo saque para leer la Biblia. Ay, cuente la Biblia. Úselo sí para sus llamadas, para sus grupos sociales, para sus necesidades profesionales, laborales, familiares, pero para las cosas espirituales, ¿qué vas a traer, Fernando? ¿En qué estás pensando, hermano? ¿No? Ah, bueno. Mejor no digo más. A ver, para el culto, ¿qué va a traer, hermana Yuli? ¿Qué va a traer Yuli? ¿Cuál libro? Ah, ¿la qué? La Santa Biblia. ¿Verdad, hija? La Santa Biblia. Vamos a traer, voy al culto y llevo mi Biblia. Voy a llevar la palabra de Dios. Sí, traigan sus dispositivos, pero son para otras cosas, hermanos. Y no está mal que traigan la Biblia ahí. Yo no digo que esté mal, pero que para el culto saquen los celulares, todos vamos a leer en celulares, y a la Biblia, hermanos, no. No nos acomodemos a esas comodidades que no son buenas. Es mejor traerla aquí, hermano Francisco, y que usted lo vea en la calle cargando que ángel. No se apene, porque pues ahora sí es cristiano, pues no sabemos. Hay el celular aquí, la Biblia, que lleva los textos bíblicos, pero cuando fíjense que alguien lleva una Biblia, dicen, ahí va un hermano en Cristo. Porque ¿qué llevas, Miriam? La Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendecimos a Dios? A ver, Ezequías confirma el pacto. Fracción segunda. Segundo libro de Crónicas 30, del 1 al 27. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Segundo libro de Crónicas 30, disculpen, por favor, del 1 al 27. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el versículo 1, todos unidos leen el que sigue, y nos unimos el 27. Envió también Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió letras a Efraín y Manasés que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos por letras del mando de rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decía: hijos de Israel, volveos a Jerusalén, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No seáis como vuestros padres y como vosotros, hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. Como vuestros padres, dad la mano a Jehová y venid Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no volverá a vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. pasaron buenos correos de ciudad y ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas creían y se amaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y juntóse en Jerusalén mucha gente para celebrar la solemnidad de los ázimos. En el mes segundo, una vasta reunión. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas se santificaron con vergüenza y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y pusieronse en orden conforme a la costumbre, conforme
levitas sacrificaban la Pascua y por todos los que no se habían limpiado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Israel y de Manasés y de Isaías y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha consumido su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así celebraron los hijos de Israel que se hallasen en Jerusalén la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y alababan a Jehová por todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos de fortaleza a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían una buena inteligencia del servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillas y 10.000 ovejas, y muchos sacerdotes se sacrificaron. Alegróse pues toda la congregación de Judá, y como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los extranjeros que habían venido a la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. E hicieronse grandes alegrías en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa tal en Jerusalén. Unidos, levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Siéntense, hermanos, gracias. Vamos a leer la segunda fracción. Ezequías confirma que el pacto. ¿Tiene guía, hermana Luisa? Lea, por favor, hermana, el primer párrafo. Nuestra hermana Judith, ¿tiene guía, hermana? Lea el segundo párrafo, por favor. Y nuestra hermana Mello, ¿tiene guía, hermana? Lea el tercer párrafo. Escuchemos, hermanos, la lectura de los párrafos, por favor. La fiesta de la Pascua es una de las más importantes celebraciones dentro del calendario judío. Se observó por vez primera la noche en que los hijos de Israel fueron puestos en libertad, cuando el ángel del Señor mató a los varones primogénitos de Egipto. El Señor le ordenó al pueblo a través de Moisés que realizara siempre esta celebración para que recordara lo que él había hecho por ellos. Ezequías cumplió este mandato e instituyó de nuevo la celebración de la Pascua, según se afirma en 2 de Crónicas 30. Gracias. A pesar de lo importante que era esta celebración, no la habían observado por mucho tiempo, tal vez desde los días de Salomón, y nunca había participado un gran número de personas. Debido a las circunstancias, se celebró la fiesta en el segundo mes, en vez de hacerlo en el primer mes. Para que funcionaran sus esfuerzos reformistas, Ezequías necesitaba asegurarse de que todos buscaran juntos al Señor. Y así, una vez que se tomó la decisión de celebrar la fiesta, envió invitaciones por todos los territorios. Incluyó también a los habitantes de los territorios del norte que habían formado el reino de Israel, el cual había caído en manos del imperio asirio. Ezequías los animó a dejar sus pecados y a renovar su pacto con el Señor. Unos aceptaron su invitación y otros se burlaron de ella, a pesar de la experiencia que habían tenido con los asirios. Gracias, hermano. La celebración superó todo lo que se ve, había hecho de... La celebración superó... La celebración, hermano. La celebración superó todo lo que se ve, había hecho desde los días de David y de Salomón, aunque no se observó de alguna manera escrita de acuerdo a la ley. No fue el mes que se estipulaba. Los levitas tuvieron que hacer el trabajo de la gente que no estaba ceremonialmente limpia, y los invitados del norte participaron del banquete a pesar de que se les consideraba ceremonialmente impuros. Observe que el rey intercedió por ellos y el Señor sanó al pueblo. Aunque no estaban ceremonialmente puros, Dios en su bondad los purificó y los sanó. Aquella celebración tuvo tanto éxito que el pueblo estuvo de acuerdo, incluso en continuarla durante 7 días. Era claro que se estaba produciendo un
Gracias, hermanas. A ver, lo que acaban de leer nuestras hermanas vamos a comentarlo, hermana Rebe. Dice aquí en la segunda fracción que Ezequías confirmó el pacto. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Porque recordémonos, al inicio decía yo que todos los que hemos creído a Cristo Jesús y hemos tenido nuestra vida al Señor, vivimos en qué, con Dios en un qué, hermana Violeta, en un pacto, pero el pacto lo habían quebrantado. ¿Quién había quebrantado ese pacto, hermana Miguel? No solamente los reyes, sino quién, todo el pueblo, toda la nación. Habían quebrantado ese pacto, lo habían roto. Por eso, miren, hermanos, pongan atención en esto. Dios ya no tenía compromisos con ellos. ¿Por qué ya no tenía compromisos con ellos, hermana Miriam? Hermana Lilian, perdón. Porque ellos ya habían quebrantado el pacto. Porque ya habían quebrantado el pacto, lo habían roto. Y entonces, como habían roto el pacto, Dios ya no tenía con ellos ¿qué? Así es, compromisos. Por eso es que vino la pobreza, la miseria, la enfermedad, la turbación espiritual, la confusión de la nación, la confusión de las familias, la confusión del pueblo. Y vino también, Fernando, el exilio hacia Babilonia y a Siria, ante los del norte. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque tenemos que cuidar de no quebrantar nuestro pacto. ¿Con quién? Así es, porque en el momento que quebrantemos nuestro pacto con Dios, escuchen, hermanos, Dios ya no tiene compromisos con usted, ni conmigo, ni con nadie. Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me añades esto? Señor, ¿por qué no me suples? Señor, ¿por qué no viene la bendición? Señor, ¿por qué no viene la sanidad? Señor, ¿por qué no puedo? Porque quebrantaste el pacto, hijo. Porque quebrantaste el pacto, mujer. Porque quebrantaste el pacto. Tu pacto está roto con Dios. Y si hay un pacto roto, Dios no tiene compromisos, hermanos. El Señor es muy claro y dice: si guardareis mi pacto y observareis mis mandamientos. Entonces, por eso es que Ezequías, vemos en el segundo punto, que confirmó, restauró su pacto ¿con quién? Con Dios, de él como rey y de toda la nación. ¿Con quién, Jonathan? Con Dios. Restauró su pacto, lo confirmó. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos muy en cuenta: si yo rompo el pacto con Dios, ¿cómo se podría romper el pacto con Dios? ¿Cómo lo rompieron los hebreos, hermana Judith? ¿Qué? Sí, diga, hermana, diga. Con su propia desobediencia. Con su desobediencia, la idolatría. ¿Qué más, hermano Edgar? Adorando a otros dioses, ¿no? Adorando a otros dioses. Permitiendo cosas inmundas dentro del pueblo de Dios, porque permitieron lo inmundo dentro de lo santo. Si la iglesia, hermanos, ¿cómo quebrantaría el pacto con Dios cuando la iglesia permitiera lo inmundo dentro de la iglesia? Lo pagano, lo mundano entrara dentro de la iglesia estaría quebrantando su pacto, y ese nuevo pacto que tiene con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo lo estaría quebrantando. Personalmente, ¿cómo quebrantaré yo ese pacto si yo permito que lo inmundo entre a mi vida, entre a mi corazón, entre a mi alma, y yo me entrego a la inmundicia del mundo? Si yo permito que lo sucio penetre, que se establezca, entonces mi pacto yo mismo lo estoy quebrantando, y cuando yo lo quebrante, Dios
ya no tiene compromisos conmigo, porque nunca Dios rompe los pactos, Dios nunca quebranta el pacto, hermanos. Siempre es el hombre el que lo quebranta primero. Hace rato mencioné del pacto adánico. ¿Quién quebrantó el pacto adánico, hermana Lilian? Adán. Adán quebrantó el pacto adánico. Por eso es que Dios ya no tuvo compromisos con él, Fer. Ya no. Vino el enemigo y se infiltró y empezó a hacer un desorden en su familia terriblemente, que un hijo mató, su propio hijo Caín mató a su otro hijo llamado Abel, y hubo una terrible maldición. ¿Por qué? Porque Dios ya no tenía compromisos con Adán. Adán tuvo que restablecer nuevamente el pacto con Dios, y allí surge otro pacto. Surge otro pacto, hermanos. ¿Sí? Pero lo tuvo que restaurar Adán con Dios para poder tener las bendiciones de Dios. Por eso es importante, hermano, ustedes, todos tenemos que examinar. Cuando el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, hay que examinarnos, hermanos, si no hemos quebrantado el pacto. Y a lo mejor por eso, Señor, no vienen las bendiciones, y yo estoy clame, pide. Dios no está sordo, hermanos. Dios no está sordo. Dios no está ciego. Dios ve y oye. Pero cuando está un pacto quebrantado, Dios no puede moverse porque está roto el pacto. Entonces es importante, Señor, no habré quebrantado mi pacto contigo, me fui al mundo, hice esto aquí, Señor, permití aquello, mira, esto, Señor, no habré quebrantado mi pacto contigo, yo estoy pidiendo por esto y estoy esperando, si no vienen, Señor, examínalo. Y a lo mejor hay necesidad de una restauración, de tu pacto. ¿Con quién? Con Dios. Hay necesidad de una restauración. Que lo restaures. ¿Cómo se restaura el nuevo pacto? ¿Qué hicieron para restaurar ese pacto? ¿Cómo? ¿Qué, hermano? Volvieron al principio, volvieron a las bases, volvieron a los fundamentos. Establecieron y celebraron, dice ahí, los sacrificios, la Pascua, se pusieron a cuentas con el Señor, celebraron la Pascua como el Señor había dicho que se celebrara, no precisamente en el mes que se tenía que celebrar, pero vemos aquí que aunque fue en otro mes, en el mes segundo, pero hicieron la Pascua, celebraron como el Señor dijo que se tenía que celebrar la Pascua, y lo hicieron. ¿Cómo se restauran entonces el pacto con Dios, iglesia? Volver a los fundamentos, volver a las bases, volver a los principios. ¿Cuáles son los principios de nosotros, hermanos? El arrepentimiento. Hasta aquí ustedes saben los puntos doctrinales. A ver, los que acaban de bautizar, ¿quién de ustedes quieren que les pregunte los 7 puntos doctrinales? Nadie quiere que se los pregunte. Entonces, a ver, de los que ya tienen tiempo bautizados, ¿quién quiere que se los pregunte? ¿Tampoco? Ay, pastor, no nos pregunte porque ahorita me saco un 10. Fe, arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, Santa Cena. Es importante. Entonces hay que regresar a los fundamentos. Señor, tengo que arrepentirme, tengo que volver al fundamento, tengo que volver a la palabra, a la doctrina, a someterme a tu palabra, a la oración, a la búsqueda de Dios, a purificar mi vida. Tengo que regresar al fundamento para que mi pacto, ¿qué? Se restablezca. Así fue. Ya lo acaban de leer las 3 hermanas. ¿Cómo se celebró la Pascua? Pregunta: ¿cuáles son las señales que podemos ver a nuestro alrededor de la obra de Dios en medio de su pueblo? ¿Cuáles son las señales que podemos ver a nuestro alrededor de la obra de Dios en medio de su pueblo? ¿Cuáles son, hermanos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué vieron ellos?